Mateo 27, hermanos, por favor. Quiero que leamos, todos conocemos el trasfondo de este pasaje. Sabemos que habla acerca de, pues, cuando Jesucristo es interrogado por Pilato. Sabemos que se acercan también ya las fechas de, lo que llaman la Semana Santa, ¿verdad? Que también se celebra en conmemoración de nuestro Señor Jesucristo y de todo su sufrimiento y de la victoria que también tuvo en aquella cruz. Y el capítulo 27, hermanos, nos habla acerca de Jesús ante Pilato y cómo es que Él es entregado también en manos de los judíos, cómo es que había en esta situación dos personas. Se encontraba Jesús y se encontraba también un ladrón muy peligroso llamado, ¿cómo, hermanos? ¿Se acuerdan cómo se llamaba este ladrón? Barrabás. Y estaban dando la oportunidad entre Jesucristo y Barrabás, y el pueblo tenía que decidir a quién les iban a soltar, si a Jesús, llamado el Cristo, o a aquel ladrón peligroso que era Barrabás. Y en especial, hermanos, aquí Pilato hace una pregunta en el versículo 22. Por favor, quiero que me acompañen a leer Mateo 27, versículo 22. Si ya están ahí, hermanos, les invito a que lo lean fuertemente. ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Aquí Pilato, hermanos, lanza una pregunta al pueblo judío, y es la pregunta que empieza con todo lo que es el sufrimiento de Jesucristo. Y Pilato les dice en el versículo 22, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? ¿Qué pues haré? Pilato no era chiapaneco, pero también usa la palabra, expresión pues. ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Y esto es lo que responde el pueblo judío, hermanos. En el mismo versículo 22, todos le dijeron, sea que sea crucificado. Y es aquí donde empieza todo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, donde empieza toda su agonía, donde está a punto de empezar todo el calvario que Él está a punto de experimentar. Empieza desde el Monte de los Olivos, cuando está orando, cuando está pidiendo al Señor que se haga su voluntad, y después, a partir de este momento, Él es ya puesto o sentenciado por los mismos judíos, hermanos. ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Yo quiero compartirles en esta mañana qué hago con Cristo. ¿Qué haré yo con Jesucristo? ¿Qué hago yo con Cristo, hermanos? Si nosotros nos hiciéramos la misma pregunta que Pilato le hizo a los judíos, al pueblo en aquel tiempo, ¿qué haré con Jesucristo? Si hoy en día nos hiciéramos la misma pregunta, ¿qué haré yo con Jesucristo? ¿Qué responderíamos? O si alguien viniera y les preguntase, hermanos, o nos preguntase a todos nosotros, ¿qué harán ustedes con Jesucristo? ¿Qué responderíamos? ¿Responderíamos otra vez, crucifícale? ¿Responderíamos otra vez, azótenle? ¿Responderíamos de nuevo, hermanos, mándelo a la cruz a morir, a derramar su sangre, a sufrir? Responderíamos lo mismo, hermanos. ¿Qué pues haré con Jesucristo? Hoy en día la gente hace muchas cosas con el nombre de Jesucristo y con Jesucristo mismo. Otros le vuelven a crucificar, hermanos, otros lo toman como pretexto de días festivos. Ya a partir de esta semana ya entraron los días festivos. Otros también, hermanos, hacen negocio con Jesucristo, otros hacen estatuas, otros hacen crucifijos, hacen muchas cosas con Jesucristo. ¿Qué haremos nosotros con Jesucristo? Esa es la pregunta en esta mañana. ¿Qué hago con Cristo, hermanos? Quiero que analicemos un poco acerca de lo que hacemos con Jesucristo, de lo que hacemos y de lo que deberíamos hacer. ¿Cuáles son las respuestas también que dieron ciertos siervos del Señor en la palabra de Dios que ellos hicieron con Jesucristo? ¿Qué haré con Jesucristo? Que esta pregunta esté, por lo menos en estos momentos, en nuestra mente. ¿Qué haré con Cristo? Quiero que vayamos a un salmo, por favor. Salmo 145, versículo 1. Vamos a ver qué respondió un excelente siervo de Dios. No era perfecto, pero sí era un siervo muy fiel a nuestro Dios. Era un siervo muy entregado a nuestro Dios, y él respondió de una forma, y él hizo de Cristo algo muy particular. Salmo 145, versículo 1, por favor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeceré tu nombre eternamente y para siempre. David, hermanos, decía, y en este salmo en especial decía, te exaltaré mi Dios, y también añade que, hermanos, mi Rey. Te exaltaré mi Dios,
Mi rey, David, hermanos, el rey que nos habla la palabra de Dios, aquel rey glorioso que venció un gigante, aquel rey glorioso que tenía un imperio muy tremendo, aquel rey glorioso, hermanos, que vencía en las batallas, era valiente, le decía a nuestro Dios: te exaltaré, mi Dios. Y después decía una afirmación importante, hermanos: Él hacía de Jesucristo, Él hacía de nuestro Dios, ¿qué? Su rey. Te exaltaré, mi Dios, mi rey. ¿Qué haré con Jesucristo? Nosotros le haremos nuestro rey. También le haremos, como decía David, nuestro rey, hermanos. David, aquel gran rey, temible, que vencía ejércitos, hermanos, le hacía rey. Pero no solamente cualquier rey, sino que le hacía su rey. Si nosotros respondiéramos en esta mañana: yo haré a Jesucristo mi rey, ¿cómo tendríamos que responder para poder hacerlo nuestro rey? ¿Qué hace un siervo con su rey? ¿Qué hace, hermanos? Obedece, y en particular, ¿qué? Le sirve. Le sirve. Los siervos, hermanos, como dice la misma expresión, son servidores. Sirven. Si nosotros respondiéramos: yo haré a Jesucristo mi rey, entonces tendríamos que responder, hermanos, con un servicio. Con servicio a nuestro rey. Porque es nuestro rey. Tendremos que servirle, hermanos, un servicio pleno. Un servicio completo, hermanos, pronto, a toda hora, un servicio por gratitud. ¿Cuántos no estamos agradecidos con nuestro Dios? ¿Cuántos no estamos agradecidos por todas las cosas maravillosas que dan nuestras vidas? Y la principal de ellas, ¿qué es? La salvación. ¿Por qué no responderle a nuestro Dios con un servicio? Si nosotros respondiéramos: yo quiero ser a Jesucristo mi rey, entonces tenemos que responderle con servicio. Con servicio, hermanos, a nuestro rey. Un servicio, hermanos, por el simple hecho de que Él es nuestro rey. No por ganar algo, hermanos, sino por el simple hecho de que Él nos ha salvado, de que Él es nuestro rey. Así lo hacían los siervos con su rey. Así lo hacían los siervos, hermanos, un servicio sin mirar el costo. Eso es lo que tendríamos que responder. Si respondemos: yo quiero que Jesucristo sea mi rey, tendremos que responder con servicio. ¿Cómo respondían los siervos de Dios a su rey, hermanos? Vamos a ver algunos ejemplos. Vayamos a Hebreos capítulo 3, versículo 5. Vamos a ver el ejemplo de un siervo de Dios que respondió con algo muy en particular, y no solamente él, sino otros más, pero quiero que vayamos a alguien muy emblemático del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra de Dios, hermanos, hablando el autor de los Hebreos, en el versículo 5, dice: y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, ¿como qué, hermanos? Como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Y Moisés fue fiel, hermanos, solamente en algunos aspectos de su vida, solamente en los domingos, solamente al momento de dar su ofrenda. Solamente fue fiel cierta hora del día para orar. Dice la Escritura así, hermanos, dice: Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Cuando habla de que es en toda la casa de Dios, hermanos, y Moisés fue fiel, a la verdad fue fiel, hermanos, en toda la casa de Dios. Es decir, que fue fiel en todo, en lo que respecta o en lo que conlleva a Dios. Fue fiel. Fiel, hermanos, fue una persona que sirvió a su Dios en todo momento. ¿Alguien recuerda también a un profeta llamado Samuel en el Antiguo Testamento? Dice la Biblia, la palabra de Dios, que no hubo profeta más fiel que él. No recuerdo en este momento de cuáles eran los lugares, pero hubo un profeta muy fiel llamado Samuel. Siervos fieles. Ellos podían decir a su Señor ampliamente y con toda la expresión de su palabra: Dios es mi rey, como cantamos hoy en día. ¿Recuerdan ese hermoso himno? Jesús es mi ¿qué? Mi rey soberano. Y lo cantamos bien fuerte y bien bonito. Pero estamos respondiendo con servicio a nuestro rey soberano. Somos fieles en nuestro servicio en toda la casa de Dios, en todo el aspecto de nuestras vidas, en todo nuestro ser, en todo nuestro pensar, en nuestro hablar. ¿Somos fieles a Dios? ¿Estamos sirviéndole fielmente? Si Jesús es mi rey soberano, tengo que responderle con un servicio, hermanos, un servicio fiel, como lo hizo Moisés. Fidelidad, hermanos, significa nunca dejar
Nunca dejar algo o alguien, o nunca dejar de ser, nunca dejar de servir. Fidelidad en el servicio. Fidelidad, hermanos, significa no servir a nadie más. Fidelidad a nuestro Rey, a nuestro Rey soberano que es Jesucristo. Si nosotros quisiéramos responder, le haré mi Rey, tendríamos que hacerlo con servicio. Quiero que vayamos a otro pasaje, hermanos, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Palabras del apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios, versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Hace una pregunta el apóstol Pablo. Y luego hace otra, ¿o trato de agradar a los hombres? Y él mismo contesta, dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Dando a entender aquí el apóstol Pablo, hermanos, que su servidumbre, lo que él hacía de servir, no lo hacía para los hombres, sino que lo hacía ¿para quién? Para Jesucristo mismo, para Dios, para su Rey. Aunque él no podía verle, a lo mejor en ese momento, él le conoció como también nosotros le conocimos una vez. Pero él no podía estar en todo tiempo viéndole. Eso es algo parecido a lo que nosotros hoy en día experimentamos, hermanos. Aunque no vemos a nuestro Rey, pero sabemos que está ahí, sabemos que existe. Y a lo mejor es algo difícil servir a alguien a quien no puedes ver. Pero aún así tenemos que ser siervos por fe, hermanos. Tenemos que servir a nuestro Dios, a nuestro Rey. Si nosotros un día le conocimos como nuestro Salvador y le queremos hacer nuestro Rey, tenemos que servirle aún en los momentos en los cuales nosotros no podamos verle. Tenemos que servirle en todo momento. Yo creo que sería más fácil si alguien estuviera acarreándonos para hacerlo. A lo mejor lo haríamos con más eficacia, a lo mejor lo haríamos con más entusiasmo, a lo mejor lo haríamos con más prontitud. Pero Dios quiere que lo hagamos, hermanos, no por obligación, sino por gratitud, porque Él es nuestro Rey. Así es como dice el apóstol Pablo. Si yo agradara aún a los hombres, si yo tratara de agradar a los hombres, si todavía trataría de agradarlos, no sería siervo de Jesucristo. Un servicio, hermanos, no tratando de agradar a nadie más que solamente a Jesucristo. Así debe ser nuestro servicio. El apóstol Pablo, hermanos, trataba de buscar ser agradable a Dios ante todo hombre, porque si nos damos cuenta de todas las escrituras, los hechos, las cartas, nos damos cuenta, hermanos, que Pablo nunca dejó de predicar lo que era justo, nunca dejó de predicar a Jesucristo, nunca dejó de cumplir sus ordenanzas, nunca cayó la palabra alguna dada por el Señor. Antes bien, hermanos, no importando desagradar a nadie más, él siempre era fiel en el servicio a Jesucristo. Siempre fue fiel en el servicio a Jesucristo. Recuerdo también cuando él estaba allá predicando en el libro de los Hechos, que el Espíritu Santo le llamaba a que predicase, hermanos. Y él, viendo toda la multitud, él tenía ese ser, hermanos, él quería ser siervo, agradable a su Dios, y quería predicar la palabra de Dios. No importaba si había gente allí que adoraba a otros dioses. No importaba si había gente allí, hermanos, que estaba en desacuerdo con él, que no pensaba lo mismo. Él era fiel en el servicio. Iba a todas partes, caminando en barco, como sea, pero él trataba de ser agradable a Jesucristo, porque era su Rey soberano, era su Rey, era fiel en el servicio, hermanos. Pablo también menciona a Jesucristo con sus hechos y con su boca, que él era su Rey, no solamente con su boca, sino también con sus hechos. ¿Cómo respondía Pablo, hermanos? Con servicio. Llamaba a Jesucristo su Rey, pero no solamente con su boca, sino que lo hacía también con sus servicios, hermanos, con sus obras. Es su Rey, era su Rey. Yo puedo ver, hermanos, el servicio que a Dios le agrada, ilustrado perfectamente en el Antiguo Testamento. Quiero que vayamos a 2 de Samuel, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 14 al 17. Libro segundo de Samuel. ¿Recuerdan la historia de los valientes de otro siervo de Dios llamado David? Segundo de Samuel, capítulo 23. Al leer yo esta historia, hermanos, me quedo asombrado, y por algo, ahora reconozco que eran llamados valientes aquellos hombres, pero el capítulo 23,
capítulo 23, versículos 14 al 17, nos habla de tres hombres valientes, quienes eran también siervos de un rey. Pero este rey era un rey que, hermanos, era un rey humano, era David, pero también eran siervos. Y yo puedo ver, hermanos, aquí reflejado y ilustrado perfectamente el servicio que debemos tener nosotros a un Dios, a un rey celestial, ya no humano, sino un rey celestial que demanda toda, ahora sí que obediencia o servidumbre de nosotros. Pero estos tres valientes, hermanos, dice la palabra de Dios, estaban ahí en el capítulo 23, versículo 14, dice: David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, es decir, estaba desesperado, dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Tenía mucha sed David, estaba muriéndose de sed, dijo con vehemencia, exclamó a gran voz, me imagino. Y aquellos valientes, hermanos, nadie les preguntó. Nadie les dijo: ¿quién quiere ir por agua para David? Nadie les dijo: ¿alguien estará dispuesto para ir por agua para David? Nadie les dijo: ¿alguien puede y tiene la capacidad o el ánimo para ir por agua para David? Nadie les dijo, hermanos, sino que ellos mismos nos narra la palabra de Dios. Después de que David exclamó esto con vehemencia, dice el versículo 16, entonces los tres valientes, ¿qué hicieron, hermanos? Irrumpieron. Es decir, fueron con todas sus fuerzas tratando de ser ¿qué? Agradables a David. Fueron y irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y trajeron a David. Mas ¿qué pasó, hermanos? Él no la quiso beber, sino que la derramó ¿para quién? Para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla, hermanos. Pero aquí la acción de estos tres valientes, hermanos, quienes fueron a tratar de ser agradables a David. Ahora, ¿cómo lo tomó David, hermanos? ¿Cómo toma Dios nuestro servicio? Cuando estamos prestos, cuando estamos prontos, cuando nadie nos tiene que preguntar, cuando nadie tiene que decirnos que falta algo, sino que ya estamos puestos, hermanos. Ya estamos ahí listos para servir a nuestro Dios. Y estos tres valientes fueron arriesgando su vida. Esto nos habla, hermanos, de que no les importó el costo de su vida. Ellos querían servir. No les importó tampoco, hermanos, si estaban cansados, si había ahí enemigo. Ellos querían servir, hermanos. ¿Querían servir a quién? A David. Así debe ser nuestro servicio a un Rey celestial, quien es Jesucristo. ¿Cómo creen que tome Jesucristo nuestro servicio si es como el de estos tres valientes? No les importa el costo, no les importa la situación, no les importa, hermanos, nada más que solamente servir a su Rey. ¿Cómo tomará Dios, hermanos, nuestro servicio? Dice la palabra de Dios que David no quiso beber el agua, sino que le derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí que yo beba esta agua, que fue, que hubo dificultad para tomarla. Entonces, ¿cómo será visto nuestro servicio delante de Dios? Yo pienso, hermanos, que será visto como algo precioso, de alguien que se desvive para servir a su Rey. Amén. Amén. ¿Será así, hermanos, nuestro servicio a nuestro Dios? ¿Cómo está siendo nuestro servicio? ¿Está siendo como algo ahí más o menos agradable, o está siendo así como estos tres valientes, algo precioso? David no quiso tomar el agua, hermano, no se sintió digno, sino que la derramó para el Señor. Así debe ser nuestro servicio, hermanos, que sea pronto, rápido, efectivo, precioso, hermanos. ¿Cómo debemos responder? ¿Cuántos responderíamos en esta mañana? Yo haré a Jesucristo mi Rey. Si alguien les pregunta, ¿qué haré de Jesucristo? Si nos preguntáramos, ¿cuántos responderíamos? Yo le haré mi Rey. Tenemos que responderle con servicio, hermanos. Con servicio. No solamente le podemos hacer nuestro Rey. Quiero que vayamos a otra porción de la Escritura. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Por favor, hermanos, quiero que le den lectura fuertemente.
Filipenses 3, 8. Someter aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Muy bien. ¿Quién menciona estas palabras, hermanos? Pablo. ¿Y cómo llama a Jesucristo? Mi Señor. Mi Señor, hermanos. ¿Qué haré, pues, de Jesús llamado el Cristo? El apóstol Pablo, hermanos, lo llamaba ¿cómo? Lo llamaba mi Señor. Le responderemos también nosotros, aparte de mi Rey, lo haremos mi Señor. ¿Cuántos no cantamos, hermanos, también? Jesús es mi Rey soberano, pero también ¿cuántos no le decimos a nuestro Dios que es mi Señor? ¿Cuántos no le hemos dicho mi Señor y Dios? Mi Señor Jesucristo. Pablo, hermanos, decía que tomaba todas las cosas por basura para ganar a Jesucristo, quien era su Señor. ¿Cuánto responderíamos a Jesucristo, hermanos? ¿Qué haré de Jesucristo? Yo quiero hacerlo, mi Señor. Si nosotros, hermanos, hacemos a Jesucristo nuestro Señor, entonces tenemos que responderle como se responde a un Señor. ¿Cómo se le responde a un Señor? Cuando un Señor va y da una orden, ¿cómo se le responde? Con obediencia. Con obediencia a nuestro Señor. Yo estoy seguro que todos, yo alguna vez, hermanos, tuve también patrones y tengo ahora uno más excelente, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando yo tenía patrones, yo no llamaba a mi Señor, pero sí sabía que era mi patrón. Y cuando Él me daba una orden, hermano, yo trataba de hacerlo, de obedecerle. ¿Por qué? Porque todos sabemos que si no estamos dando resultados en el trabajo, pronto, ¿verdad?, ya no vamos a tener ese trabajo, sino que ya nos van a desocupar. Entonces, hermanos, si Jesucristo es nuestro Señor, Él no nos da, bueno, Él nos da todas las cosas, no nos da nada que nosotros no le pidamos, hermanos, sino que nos da todas las cosas. Aún así que no las pidamos, aún así que nosotros no estemos, ahora sí que pidiéndole, Él no lo da, pero a Él le gusta que le pidamos. Él es nuestro Señor, nos da vida, nos da salud, nos da agua, y a pesar, hermanos, de que nosotros no somos obedientes, Él nos lo da. Pero si nosotros, hermanos, le llamamos a Jesucristo mi Señor, tenemos que responderle con obediencia. Sí lo sabemos, hermanos, pero si no lo sabíamos, tenemos que responderle con obediencia. Primero de Samuel, capítulo 15. ¿Cuántos conocemos esta porción de la palabra? Y todos la hemos escuchado. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22, en donde el Señor, hermanos, bueno, vamos a leerlo. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primero de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Después dice, hermanos, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta porción nos declara a nosotros, hermanos, que es mejor que la obediencia que los sacrificios. Es mejor, hermanos, que se preste atención que todas las grosuras para el Señor. Es mejor, hermanos, que nosotros seamos obedientes a que nos desvivamos haciendo cualquier tipo de sacrificio. Esto es lo que yo puedo entender en la palabra de Dios. O puedo entenderlo así, hermanos: a Dios le gusta, por sobre todas las cosas, la obediencia. ¿La obediencia de quién? De nosotros, como sus hijos, de nosotros como sus ahora sí que sus adoptados, sus hijos, todo aquel que hemos creído en Jesucristo. Y no solamente aquel, sino que Él quisiera la obediencia de toda la creación, hermanos. Pero más especialmente de quienes, de sus hijos, los que son padres. Yo no me he dado la dicha, pero los que son padres, estoy seguro que también se agradan y se complacen cuando los hijos son obedientes. También, hermanos, se ponen contentos, y a ustedes les gustaría tener hijos obedientes, ¿verdad? Que no tengas que decir las cosas, sino que él ya sepa hacerlas, y cuando le das una orden, vaya y lo haga rápido, obediente. A todos los padres les gusta, espero algún día yo tener hijos y que también sean obedientes. Ahora, nosotros como hijos, hermanos, de Jesucristo, debemos también ser obedientes. Si llamamos a Dios nuestro Señor, tenemos que responderle con obediencia. Con una obediencia, hermanos. ¿Cómo podemos llamar a Dios Señor si nunca le tratamos como a ese Señor?
Le hacemos un Señor, hermanos, solapador, le hacemos un Señor sin autoridad ni ningún tipo de respeto. ¿Por qué? Porque le llamamos Señor, pero no estamos obedeciendo a nuestro Señor. Le llamamos Señor, hermanos, pero no estamos haciendo lo que nuestro Señor nos está demandando. Entonces le hacemos un Señor solapador. Entonces le hacemos un Señor que no tiene respeto ni autoridad. ¿Por qué? Porque cada quien hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque no hay obediencia a nuestro Dios. Por eso, hermanos, Mateo capítulo 7, versículo 22, dice la Escritura que muchos le llamarán ¿cómo? Señor, Señor. Dice, no todo aquel que me llama Señor, Señor, entrará ¿en dónde? En el reino de los cielos. Y muchos dirán en aquel día, Señor, nosotros en tu nombre ¿qué? Profetizamos, en tu nombre sacamos demonios. ¿Y qué le dirá el Señor? Apartaos de mí, no los conozco. ¿Por qué? Porque le llamamos Señor, Señor, pero no hacemos lo que demanda nuestro Señor. Y después también le dice la porción, hermanos, que todo aquel que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre habla de una obediencia a nuestro Dios. Si nosotros quisiéramos llamar a nuestro Dios Señor, tendríamos que responderle con obediencia a ese Señor. ¿Cómo podríamos nosotros, hermanos, responder de Jesucristo o demostrar que Jesucristo es nuestro Señor? Primeramente, obedeciendo ¿qué, hermanos? Su palabra. ¿Cuántos no hemos leído el Salmo 119? Nos da una cátedra, hermanos, de todo lo que conlleva la palabra de Dios, escrito por un gran siervo del Señor. Y nos dice, hermanos, que, tenemos que guardar la palabra de Dios, obedecer la palabra del Señor, obedecer su palabra, sus estatutos, hermanos, sus preceptos y principalmente su voluntad. La voluntad de Dios, obediencia es lo que requiere nuestro Dios de nosotros. La causa, hermanos, del fracaso muchas veces en nuestras vidas, no solamente el fracaso espiritual, sino el fracaso también laboral, el fracaso sentimental, emocional, el fracaso en general, muchas veces ese fracaso viene a consecuencia de una falta de obediencia en nuestras vidas. Falta de obediencia. ¿Por qué? Porque hemos conocido al Señor, hemos conocido la palabra, hemos conocido la verdad, y aún así, hermanos, no queremos obedecer a aquel que nos está dando lo bueno. No queremos obedecer y por eso viene también el fracaso. Dos historias, hermanos. ¿Recuerdan la historia de Saúl? La historia de Acán con el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con ellos? Fracasaron. ¿Por qué? Porque no, ¿qué, hermanos? No obedecieron. ¿Qué le dijo Dios a Saúl? Ve y destruye a todo el pueblo. Ovejas, vacas, todo, pero él no quiso obedecer. ¿Qué pasó con él? Dios lo quitó del reinado. ¿Qué pasó con Acán? Vayan y destruyen todo, la ciudad. No dejen vivo nada tampoco. ¿Y qué pasó? Tomó el manto, tomó el lingote, tomó las piezas de oro y todo el pueblo pereció, mucho pueblo pereció en ese momento. ¿Por qué? Por no obedecer la palabra de Dios. Viene el fracaso en nuestras vidas. Muchas veces decimos, Señor, ¿por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué están pasando estas cosas? Si yo soy tu hijo, sí somos sus hijos, hermanos, pero Dios también trae consecuencias a la vida de sus hijos y eso quiere decir que nos ama. Pero quiere decir, hermanos, que hay una falta de obediencia en nuestras vidas. Le llamamos a nuestro Dios Señor. Señor, tú eres mi Señor. Tenemos que responder con obediencia a nuestro Señor. Todos y cada uno de nosotros, hermanos. Tenemos que responder con esa obediencia a nuestro Dios. Hasta aquí llevamos, hermanos, ¿qué haré con Jesucristo? ¿Lo haré mi Rey? ¿Cómo respondemos si lo hacemos nuestro Rey? Con servicio. Si lo hacemos nuestro Señor, ¿cómo respondemos si lo hacemos nuestro Señor? Con obediencia. Y por último, hermanos, otro siervo del Señor también. Quiero que vayamos a segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Si ya estamos ahí todos, hermanos, por favor, léanlo fuertemente. Ayúdenme a leer este versículo, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Amén? ¿Qué dice, hermanos? Fuertemente, por favor. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ok. ¿Qué dice aquí el apóstol Pedro? Antes bien crecer en la gracia, el conocimiento, y después hace una exclamación, ¿de nuestro qué? Señor y Salvador. Señor y Salvador Jesucristo.
¿Qué haré con Jesucristo? ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué hago con Jesucristo? ¿Por qué no hacerlo mi Salvador? Mi Salvador, hermanos, lo más importante, lo más precioso que puede darnos nuestro Señor, la salvación. Lo más glorioso que nos dio Dios un día, hermanos, y nosotros como humanidad lo desechamos porque no sabemos reconocer lo que es bueno, no sabemos reconocer y no queremos aceptar lo que es precioso, hermanos. Pero nosotros le hemos conocido. ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? ¿Por qué no le hacemos nuestro Salvador? Nuestro Salvador, hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 6, también lo dice la Escritura. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Nos dice algo la palabra de Dios. Dice, pero sin fe es imposible. ¿Qué, hermanos? Agradar a Dios. ¿Qué más sigue, hermanos? Si nosotros respondimos un día y si nosotros respondiéramos, mi Salvador, ¿cómo tendríamos que responderle? ¿Con qué? Con fe. Exacto, con fe, hermanos. Si nosotros, hermanos, un día dijimos, Jesucristo, quiero que seas mi Salvador, quiero que entres en mi corazón, quiero que limpies mis pecados, sé mi Rey, sé mi Dios, sé mi Salvador, tendremos que responder no solamente en ese momento, sino toda tu vida a partir de ese dichoso y precioso momento, tenemos que responderle siempre con fe a nuestro Dios. Con fe, hermanos. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Disculpen. Sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Gracias, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Permítanme un momento. Estos vientos yo creo que van a hacer efecto en muchas personas, estos cambios de clima. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. Entonces, si nosotros hicimos a Jesucristo nuestro Salvador, tenemos que responderle con fe, hermanos. Si un día tomamos esa decisión y si hay alguna persona que aún no lo ha hecho, déjame decirte que Jesucristo puede ser tu Salvador. Jesucristo te ama y quiere que tú obtengas la salvación. Solamente hace falta que tú pongas tu fe en aquel que murió por ti en la cruz. El creer, hermanos, que solamente Jesucristo puede darnos vida eterna, eso es lo que Él quiere de nosotros. El creer que solamente en Él hay respuesta verdadera, eso es lo que Él quiere de nosotros, hermanos. El creer que Él puede ayudarnos en cualquier circunstancia, eso es lo que Él quiere de nosotros. El creer que solamente en Él, hermanos, hay vida eterna, eso es lo que Él quiere de nosotros. Cuando nosotros, hermanos, estamos ahora sí que en esos baches de nuestra vida espiritual, en esos altibajos que muchas veces pasamos cuando recibimos a Jesucristo, nos sentimos Superman y creemos que todo lo podemos y estamos en nuestro primer amor, pero conforme va pasando el tiempo se hacen las luchas más duras, hermanos, y más adversas, y es ahí cuando requerimos nosotros recordar esa fe que tuvimos al principio cuando creímos. Es en esos momentos cuando nosotros requerimos traer de nuevo esa fe que tuvimos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Es en ese preciso momento, hermanos, cuando debemos recordar que Él es nuestro Salvador y que debemos responderle siempre con fe. Con fe en nuestro Dios. No olvidar, hermanos, a quién hemos creído y no olvidar también a quién debemos seguir, hermanos. Cuando no haya solución, cuando no hay dinero, cuando no hay salud, hermanos, cuando todo está pasando en contra en nuestras vidas, recordemos que tenemos un Dios todopoderoso que una vez nos dio la vida eterna y con ella juntamente también todas las cosas, como dice su palabra. La victoria, la paz, todas las cosas, hermanos, están en Jesucristo. Recordemos esa fe. Esa fe que debemos tener siempre, en todo momento, hermanos. A veces se pierde la fe, hermanos. ¿Por qué? Porque no la alimentamos. ¿Y cómo alimentamos nuestra fe? Para eso, hermanos, Dios nos dejó tres cosas importantes. Congregarnos es una de ellas. La oración es otra de ellas. Y la palabra de Dios.
Palabra de Dios, oración y congregarnos. Si nosotros no estamos cumpliendo con estas tres cosas importantes, ¿cómo vamos a alimentar y cómo vamos a crecer en nuestra fe? ¿Cómo es que vamos a recordar esa fe en los momentos difíciles, hermanos? Tenemos que cumplir siempre con lo que Dios nos ha encomendado para que nuestra fe crezca, hermanos. Como yo, hermanos, cuando escucho las acciones de gracias, cuando escucho a alguien que da una acción de gracias, no sé ustedes, pero cuando alguien da un testimonio de que Dios le ayudó en la semana, cuando alguien da un testimonio de que él fue ese ayudador, de que se encomendó en las manos de Dios, de que le pidió, Señor, no tengo nada que comer, pero sea tu voluntad. Cuando yo escucho una gratitud, hermanos, eso también alimenta mi fe. Eso también me hace recordar a mí que hay un Dios que también me ama y que yo también soy su hijo. Y que yo también le creí un día y que yo también puedo, así como aquel hermano, como aquella persona, ser visitado por la mano poderosa de mi Dios. Pero tenemos que alimentar nuestra fe, hermanos. Si no oramos, si no nos congregamos, si no estamos todo el tiempo dando acciones de gracias, si somos hermanos inmunes ya a las palabras de mis hermanos, si somos ya, nuestro corazón está duro, hermanos. ¿Por qué? Porque no alimentamos nuestra fe. Tenemos que empezar otra vez, hermanos, a hacer crecer nuestra fe. Alimentar nuestra fe. Tenemos que responder a nuestro Salvador con fe, hermanos. Isaías 41:10, ¿alguien se lo sabe? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Isaías 41:10. ¿Qué dice, hermana? Amén. ¿Qué dice el Señor? No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que ¿qué, hermanos? Que te esfuerzo siempre. No dice a veces, dice siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré, ¿con qué? Con la diestra de mi justicia. Cuando alguien recuerda textos bíblicos, eso también nos ayuda a nosotros a mantener viva nuestra fe. Cuando alguien está alimentándose de la palabra de Dios, cuando está recordando, recordamos en ese momento, Dios me dice que no tema, porque Él está conmigo, que no desmaye, porque Él es mi Dios, que me esfuerza, que siempre me va a ayudar con la diestra de su justicia. Y también dice su palabra, que es todo poder, la diestra de su justicia. Fe, hermanos, en las palabras de Dios. Fe. Creer en las promesas de Dios, hermanos. Solamente Cristo es vida, solamente Cristo salva. ¿Alguien recuerda aquel texto en Efesios capítulo 6 que nos habla acerca de algo en particular en la armadura de Dios que se llama escudo de la fe? ¿Sí lo recuerdan? ¿Y recuerdan para qué sirve? ¿Recuerdan que ahí dice que es para qué? Para protegernos contra los qué? Contra los dardos de fuego del maligno. ¿Cuáles serán esos dardos, hermanos? Muchas veces viene a nuestras vidas la duda. ¿Será acaso que realmente existe Dios? ¿Será acaso que realmente soy su hijo? ¿Que me arrepentí de veras? ¿Será acaso que al morir yo voy a ir al cielo? Dudas, hermanos. También vienen los dardos de fuego, que son las preocupaciones. Tengo muchas deudas, hay muchas cosas que hacer. Son dardos de fuego del maligno. También vienen, hermanos, cosas, preocupaciones, dudas, miedos, temores, hermanos. ¿Y qué debemos hacer? Responder a nuestro Salvador ¿con qué? Con fe, hermanos, con el escudo de la fe. Que los dardos de fuego del maligno no traspasen nuestras vidas, sino que estemos todo el tiempo respondiendo a nuestro Dios con fe, alimentando nuestra fe. ¿Qué haré yo de Jesús llamado el Cristo? ¿Le haré mi rey? ¿Cómo tenemos que responder? Con servicio. ¿Le haré mi Señor? ¿Cómo responderíamos? Con obediencia. ¿Le haré mi Salvador? Con fe, hermanos. Tres cosas. ¿Qué haremos con Jesucristo? ¿Qué haremos hoy con Jesús llamado el Cristo? ¿Seguiremos haciendo como que es nuestro Rey? ¿Seguiremos jugando a que es nuestro Señor? ¿Seguiremos recordando en vidas pasadas que un día fue nuestro Salvador? Tenemos que, hermanos, recordar que Él es nuestro todo. Él es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Les invito a ponernos en pie, hermanos, por favor. Vamos en actitud de oración a nuestro Dios. Cerremos nuestros ojos y inclinamos nuestros rostros. Padre, te damos gracias en esta mañana porque eres fiel, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y porque nos das tu palabra, porque siempre nos alimentas a través de ella, nos ayudas. Señor, suplicamos, Padre eterno, que en esta mañana nuestros corazones sean transformados,
que nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra, hayan cabida, Señor, en ellos y que podamos ser edificados con tu palabra, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados y suplicamos de tu bendición. Así como están, hermanos, con rostros inclinados y ojos cerrados, tal vez nosotros nos hemos olvidado últimamente de quién es Jesucristo, de quién es en nuestras vidas. Tal vez estamos siendo llevados por las corrientes de este mundo, tal vez estamos más preocupados en otro tipo de cosas, pero tenemos que recordar, Dios no quiere de nosotros solamente domingos, Dios no quiere de nosotros solamente Semanas Santas, Dios no quiere de nosotros, hermanos, solamente unos cuantos días, unas cuantas horas, sino que quiere que toda nuestra vida recordemos que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Señor y que también es nuestro Salvador. A lo mejor nosotros, hermanos, hemos pasado por alto estas cosas, pero no es tarde para que hoy también en esta mañana le digamos, Señor, yo reconozco que en mi vida no te he reconocido como mi Rey. Te lo digo de labios, pero no te he respondido como un verdadero Rey. Pero yo reconozco, Señor, que solamente te llamo, Señor, de labios para afuera, pero no te he hecho mi Señor. Yo reconozco que he perdido la fe, pero en esta mañana, en estos momentos, quiero retomar mis votos delante de ti. Quiero decirte que tú eres mi único Rey, mi único Señor y mi único Salvador. Y quiero responderte como tú mereces que lo haga. ¿Cuántos estaremos dispuestos en esta mañana a decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi todo? Señor, ¿cuántos estaremos dispuestos, hermanos? Si tú estás dispuesto en esta mañana, te invito a que pases al altar y que le digas, Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy yo para que seas tú mi todo. Aquí estoy yo para entregarme a ti. Te invito, hermanos, no te detengas. Si tú estás ahí, Dios ha tocado tu corazón. Te invito a que pases al altar y le digas, Señor, aquí estoy yo en esta mañana. Quiero que tú seas mi todo. Si a ti te da un poco de temor y no quieres pasar al altar, puedes levantar también tu mano y decirles, hermano, ore por mí, porque yo quiero que el Señor sea mi Rey. Quiero que el Señor sea mi Salvador. Amén. Dios te bendiga, hermano. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gracias a Dios por las manos levantadas. Dios está viendo tu corazón, está viendo tu mano y Él está viendo que tú estás tomando votos en esta mañana. Ahora, si tú no conoces a Jesucristo como tu Salvador, si tú nunca le has reconocido como tu único Dios verdadero, como tu Salvador, como aquel quien te puede llevar al cielo, en esta mañana también Jesucristo está tocando la puerta de tu corazón. Dice su palabra que hoy es el día de salvación. Si tú nunca has aceptado a Jesucristo como tu único Señor, yo te invito a que en esta mañana hagas tu decisión. Yo te invito a que en esta mañana tú le digas, Señor, quiero que seas mi Salvador. Yo he escuchado tu palabra y yo creo en ti y sé que tú me puedes llevar al cielo. ¿Habrá alguien así en esta mañana que diga, Señor, yo he escuchado tu mensaje y quiero que seas mi único suficiente Salvador? ¿Habrá alguien así en esta mañana? ¿No lo hay? ¿No habrá alguien así en esta mañana? Vamos ahora. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque eres bueno. Gracias porque siempre nos edifica y gracias porque siempre es de bendición a nuestras vidas. En tus manos encomiendo a mis hermanos, encomiendo a los que han tomado decisiones, Señora. También encomiendo mi vida, Padre eterno, y que podamos tomar estas decisiones en nuestra vida, Señor, y que podamos ser también ayudados por ti en todo momento. Te lo pido y te lo ruego en Cristo Jesús, nuestro único y nuestro suficiente Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse.